Que tu primer largometraje como director lo presente Mike Flanagan ya es todo un triunfo. The last night I saw her, she said she saw a man standing in her window, staring at her. Antes de empezar a hablar de Shelby Oaks, os recuerdo que os podéis suscribir a mi canal, que es totalmente gratis y me ayudas muchísimo, es solo un clic. Y te recuerdo también que tengo página de Patreon donde puedes escuchar un podcast exclusivo 2 veces al mes. Te dejo el enlace en la caja de descripción. Y no te olvides de seguirme en Instagram, que ya casi somos 5000. Shelby Oaks se estrena este próximo viernes, día 20 de febrero en cines. Y se trata de la ópera prima como director de Chris Stackman, que puede que os suene por haberle visto aquí en nuestra casa en YouTube. Muy conocido. Ha ayudado a empujar su carrera como cineasta. Desde el año 2007 aproximadamente ha tenido trabajos como cortometrajes o pequeñas series, pero este es su primer gran trabajo. Este proyecto empezó como un Kickstarter y consiguió recaudar aproximadamente $1.300.000 para realizar esta película. Lo que ocurrió es que poco después la distribuidora y productora Neon decidió poner un granito de arena en esta película y gracias a ello pudieron realizar algunos reshoots, algo que en la película se nota. La cinta está escrita por el mismo Chris Stackman junto a Sam Lees y está protagonizada por Camille Sullivan y Sarah Dorn, entre otros. Shelby Oaks es una película de terror que nos va a hablar de la desaparición de un grupo de investigadores paranormales que tienen un canal de YouTube bastante conocido. A raíz de esta desaparición, la hermana de la presentadora de este programa paranormal se decide a toda costa a encontrar a su hermana. Como os he dicho, esta película está presentada por el maestro Mike Flanagan y después de haberla visto entiendo por qué. Esta historia recuerda bastante a los relatos de Stephen King, no os voy a mentir, porque es un terror que no tiene miedo a enseñar el terror. Muchas veces en las películas de terror más comerciales se suele ocultar lo paranormal casi hasta el último momento, un poco para mantener la tensión, pero hay veces que también perjudica un poco a la historia. Y es que en este Shelby Oaks creo que hay buenas ideas. La primera, esa, no tener miedo a enseñar el terror, a mostrar qué hay detrás de la historia de terror. Al igual que lo hace Stephen King en sus relatos y en sus novelas, donde muestra lo oscuro y da mucho contexto a estas historias folclóricas, místicas y en este caso satánicas. Otro de los aciertos que creo yo que intervienen en esta película es el cambio de estilo, porque la película va a iniciarse como un falso documental mezclado con un poquito de found footage, pero después va a dar un pequeño giro de 180 grados y eso, en mi opinión, le ha dado unos cuantos puntos positivos. Se nota donde interviene esa inyección de dinero de Neon y es algo que creo que también ha influido un poquito en el guión, porque la película comienza con mucho contexto dándote un montón de información en muy poco tiempo, en parte gracias a ese falso documental, y va a invertir unos cuantos minutos en explicarte de dónde viene toda esta historia, tanto del canal de YouTube de estos investigadores como de la protagonista y presentadora del programa. Ese giro de 180 grados del que os hablo golpea de una manera muy potente y me gusta mucho, pero después va perdiendo un poquito esa inercia que traía desde el inicio de la película, porque hay muchos momentos en los que el guión va prácticamente a desaparecer, no hay casi líneas de diálogo, hay muy poca interacción con personajes secundarios y conociendo un poco la historia que hay detrás, podría decirte exactamente qué secuencias se rodaron antes y cuáles después. Es evidente que con una película que tiene un presupuesto tan ajustado que no llega al $1.500.000, hace bastante más de lo que se podría esperar. Esa muestra del terror creo que está muy conseguida. Además, los jumpscares que vais a ver aquí no son nada gratuitos, no va a hacer la típica de ¡ay, te asusto, pero no, bueno, que era broma! No. Aquí todos y cada uno de los sustos, de los jumpscares, están justificados y vais a ver incluso el origen de los mismos. Lo que ocurre es que el ritmo no es tan estable durante toda la película. Ese inicio es muy trepidante, con mucha información, mucho contexto, y sin embargo el resto de la cinta
es bastante más pausado y hace que se tire un poquito de los frenos. Y aunque se trate de una película de 1 hora y media, hay momentos que se hacen un poquito lentos. Quizá viene también un poco afectado por el montaje, que tampoco ayuda excesivamente a ese ritmo, pero sí que creo que visualmente tiene muy buenas ideas que no se suelen ver en el cine de terror más comercial actualmente. Es un relato que a mi parecer da lo que promete, creo que tiene buenos efectos visuales y prácticos, bastante bien integrados, a pesar de ser una película con un presupuesto tan bajo, pero en mi opinión hay muchos momentos en los que pierde tensión, seguramente por esa bajada del ritmo, y creo que en toda su segunda mitad, incluso llegando al clímax de la película, falta contexto. Fíjate que al principio tienes todo el contexto del mundo, pero después sí que me da la sensación de que falta un poquito de información o echarle una mano al espectador para que llegue más fácilmente a las conclusiones. Porque el final, para algunos, puede resultar un poquito críptico. Es una cinta que viene con la calificación R, y bueno, tampoco es que vaya a ser esto Terrifier, pero sí que es verdad que tiene algunas escenas con un poquito de violencia explícita. No es nada agresiva hacia el espectador, pero sí que es cierto que tampoco se corta. Hay algo que he notado también en la realización de la película, y esto tomadlo como una nota personal, porque no sé si será así, pero creo que tiene ciertas influencias de los videojuegos de terror, porque hay algunas secuencias que están muy inspiradas en lo que se suele ver como jugador en un videojuego de terror. No conozco muy bien al director, no sé si los videojuegos de terror están dentro de su imaginario o tiene ciertas referencias en ello, pero sí que he notado que en algunos momentos la manera de trabajar la cámara, la posición y el punto de vista del espectador se parecen bastante a ese tipo de planteamientos un poquito más interactivos. Quizá me habría gustado ver un poquito más de desarrollo en toda esa segunda parte sobre qué es lo que estamos viendo, pero sí que es cierto que te deja un par de pinceladas, lo justo y necesario para que la historia funcione y termine. Esa falta de contexto en la segunda parte de la película me lleva a pensar que esta historia está más bien pensada para ser un relato corto extendido a una película de 1 hora y media. Aún así, creo que con el contexto, el tiempo y el presupuesto que han tenido, creo que es una película de terror que funciona. Si eres aficionado a este tipo de género, creo que te pueden sorprender algunas cosas, algunos planteamientos, algunas ideas visuales muy interesantes y donde se puede ver que claramente hay cierto potencial para un cine de terror comercial que va evolucionando. Evidentemente podemos poner como referencia, por supuesto, al proyecto de La Bruja de Blair, si no tenemos en cuenta ese giro de 180 grados, pero está claro que tanto el bajo presupuesto como los reshoots gracias a Neon han pasado factura a una película que no acaba de ser redonda del todo. En mi opinión, habría que darle una vuelta a ese ritmo, a ese montaje, porque que una película tan corta como esta se haga un poquito difícil de ver no es una buena señal, y le habría dado un poquito más de contexto a toda la segunda parte, más que ser simplemente espectadores de un personaje que va de un sitio para otro intentando encontrar a su hermana. Con todo y con eso, es un buen trabajo, creo que es un resultado bastante decente para el planteamiento y las condiciones, y como primer largometraje de terror, creo que cumple. Por todo esto, para mí, Shelby Oaks es un 5,5. Creo que funciona como película de terror, aunque en algunos momentos se me ha hecho un poco cuesta arriba. He agradecido mucho arriesgarse visualmente, mostrar el terror al espectador, y con mostrar el terror me refiero a que veamos físicamente ese lado paranormal y que no esté ocultándolo constantemente. Y por eso mismo creo que la protagonista de esta historia pierde un poquito de fuerza, no llegamos a conocerla del todo, falta contexto, falta algún que otro diálogo. Es todo muy visual para, digamos, favorecer el hecho de que no hay tiempo ni presupuesto para andarse con muchos diálogos y muchas historias. Eso lo entiendo. Así que bueno, si te gusta el cine de terror y quieres apostar por algo un poquito diferente, una ópera prima que viene de un youtuber conocidísimo, pues adelante, se estrena este fin de semana, el 20 de febrero. A mí me parece que cumple lo que promete, no es ningún desastre, ni mucho menos. Creo que tiene buenos efectos visuales y prácticos, se lo han currado y ese giro de 180 grados me parece maravilloso, brillante.
Otra cosa es que la ejecución se haya podido hacer mejor o peor, o los medios lo hayan permitido o no. Eso es algo que ya también escapa incluso a las manos del propio director. Así que bueno, oye, como primer largometraje como director, nada mal. Estaremos pendientes de cómo se va desarrollando la carrera de este youtuber y director, porque es verdad que los hermanos Filippo empezaron muy fuerte y luego tenemos otros cuantos youtubers que se están animando a hacer películas, a ser directores, y hay muy buenas ideas. Todos en el género de terror, es algo que me llama bastante la atención, pero oye, bienvenido sea. Así que si vais a verla este fin de semana, por favor dejadme vuestra opinión aquí abajo en la sección de comentarios. Si sois fans de este youtuber o no, también quiero saberlo, me interesa. A día de hoy se puede considerar todo un éxito porque la película ya ha hecho, me parece que más de 30 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, así que tiene el trabajo hecho, no tienen por qué preocuparse. Asegurado que por lo menos tengamos una nueva película del director que de hecho ya aparece en los créditos de IMDb, así que esperando estamos. Como siempre, te voy a dejar por aquí algún vídeo que puede que te interese y ya sabéis que nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine.